Bueno, hola Abril, hola Gastón, hola Camila. Mientras algunos se vayan Buenas. incorporando, vamos a ir tratando lo que es el tema que tenemos para hoy. ¿Sí? El programa nos indica convención, ¿sí? De compraventa internacional de mercaderías, ¿sí? Agregada, o mejor dicho, sumado a nuestro ordenamiento interno a través de la ley 22.765 de marzo del 83, y la convención fue firmada en Viena en abril de 1980. ¿Sí? Esta convención tiene por finalidad, ¿sí?, establecer un régimen, lo que llamamos el primer régimen moderno, ¿no?, uniforme y equitativo, para lo que son los contratos de compraventa internacional de mercancías o mercaderías, ¿sí? De algún modo porque contribuía en su momento como único, era el primer y único, eh, y todavía sigue funcionando, así que imagínense, el único, sí, vamos a decir, el único instrumento que proveía o que otorgaba una seguridad jurídica, ¿sí?, que no estaba hasta el momento. En realidad, la compraventa internacional de mercaderías lo que comenzó se puede decir, a trabajar o a utilizar en su normativa, eran propios de las prácticas que se llevaban hasta el momento, ¿sí? No es que vino a imponer un régimen nuevo, sino lo que hacía era unificar, ¿sí?, establecer pautas de comportamiento para lo que es el intercambio y lo que era el mercado internacional, ¿sí? Y eso también, y tenía como, por fin, como decía recién, proveer seguridad jurídica a los intercambios y obviamente reducir los gastos, ¿no? Bajar los costos, ¿sí?, de las operaciones, que es un poco lo que siempre se busca a través de los acuerdos bilaterales o multilaterales, ¿no? De hecho, el Mercosur, por ejemplo, ¿cuáles son las primeras tareas o los primeros objetivos del Mercosur? Bueno, bajar las barreras arancelarias, ¿sí? Entonces, efectivamente, los costos que se dan en el intercambio de mercaderías es muy importante justamente para la manutención o la mantención y la proliferación de lo que es el comercio internacional de mercaderías, ¿no? El intercambio comercial. La compraventa constituye justamente el fundamento esencial en lo que es el comercio internacional en todos los países, ¿sí? No solamente estamos hablando de la región, ¿no? Independientemente de la tradición jurídica y cuál es el nivel de desarrollo económico, la compraventa es el fundamento del comercio internacional. Entonces se considera que la Convención sobre compraventa es uno de los instrumentos más importantes, lo que es clave, ¿sí?, para el comercio internacional, que debería, ¿sí?, ser adoptado por todos los países del mundo. ¿Hay países por fuera de la convención? Sí, claro. La convención justamente de compraventa, y lo que le decía recién, es el fruto de un esfuerzo legislativo que se inició a principios del siglo XX, ¿sí? Estamos hablando de los años 1900 y algo, ¿bien? Y que obviamente tardó casi todo el siglo, ¿sí?, para poder llegar, porque recién en 1980 comienza la firma, o mejor dicho, se realiza la firma de la convención. En el texto justamente se compaginan cuidadosamente, ¿sí?, los intereses del comprador con los del vendedor, o al menos esa es la finalidad o lo que se ha buscado en este texto internacional, y la convención justamente se ha inspirado, o ha inspirado, mejor dicho, perdón, reformas del derecho de los contratos en varios países, ¿no? Como por ejemplo también en nuestro país se han incorporado cuestiones que tienen que ver con la compraventa, ¿no?, viniendo de lo que es la experiencia internacional del contrato, o perdón, de la convención de compraventa internacional. Los estados que adoptan justamente la convención disponen, ¿sí?, con esta convención, de una legislación relativamente moderna, pero principalmente uniforme, ¿sí?, uniforme, que rige la compraventa internacional de mercaderías y que se aplica a todas las operaciones, ¿sí?, a todas las operaciones de compraventa concertada entre dos, ¿sí?, o más partes, que tengan un establecimiento en alguno de los estados contratantes. Repito por si no se entendió, ¿sí? Se aplica a todas las compraventas concertadas entre dos o más partes que tengan un establecimiento en alguno de los estados contratantes de la convención. Esto es importante, ¿sí?, porque nos está dando lo que es la aplicabilidad y nos está dando cuáles son los sujetos, los sujetos que son alcanzados por esta compraventa. En tales casos, la convención se aplica directamente sin necesidad de recurrir a las reglas de derecho internacional privado para determinar la ley aplicable al contrato.
¿sí? Acá salteamos lo que era de alguna manera los puntos de conexión, ¿bien? Porque el punto de conexión sería, entre comillas, nos remite directamente a cuál es la ley aplicable al contrato, lo cual contribuye notablemente justamente para dar certeza y previsibilidad, ¿sí? Los dos puntos más importantes de lo que es el derecho privado o el derecho comercial, mejor dicho, ¿sí? Lo que es la certeza y la previsibilidad. La previsibilidad. De hecho, esas son las funciones del derecho. ¿Sí? Hoy por hoy, cuando hablamos de derecho o de economía, por ejemplo, ¿sí? Hablamos de la necesidad de tener certeza y previsibilidad. ¿Sí? Se podría decir las dos, la mano izquierda y la mano derecha de la seguridad jurídica. Entonces, se entiende que esta convención vino justamente a dar certeza y previsibilidad, ¿sí? Escríbanlo bien, previsibilidad a los contratos de compraventa internacional. La convención justamente puede aplicarse a un contrato de compraventa internacional de mercaderías cuando, en virtud de las reglas de derecho internacional privado, la ley aplicable al contrato sea la de un Estado contratante, ¿sí? O cuando las partes hayan convenido en ello, independientemente de si sus respectivos establecimientos se encuentren en un Estado contratante o no. ¿Sí? En tal caso, la convención justamente prevé un conjunto de normas neutrales que pueden ser de fácil aceptación, habida cuenta de su carácter transnacional y de la existencia de abundante material interpretativo. Justamente esto es importante que las pequeñas y medianas empresas y los comerciantes de países en desarrollo suelen tener poco acceso al asesoramiento jurídico al momento de negociar un contrato. Bien, esto obviamente los pone en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Justamente por estos contratos, por esta falta de asesoramiento, y los contratos no regulan adecuadamente las cuestiones de la ley aplicable. Entonces, esas empresas y esos comerciantes también pueden encontrarse en situación de desventaja, como partes contratantes y experimentar dificultades por la falta de equilibrio entre las partes. ¿Sí? La normativa siempre, bien, cuando tengo dos o más partes, lo que intenta es equilibrar, ¿sí? Va a intentar igualar situaciones desiguales, ¿sí? Ya situaciones que son desiguales, ¿no? En caso de que tenemos un comerciante y un consumidor, bueno, efectivamente ya tengo una persona que tiene, ¿sí? Que tiene meramente el dinero o que tiene meramente ese material de cambio para adquirir, pero del otro lado tengo a quien, se podría decir, cuenta con los factores de producción, ¿no? Quien tiene, se podría decir, la sartén por el mango. Bien, lo mismo cuando tengo el Estado y los administrados y las administradas, que somos nosotros y nosotras. Entonces, ahí tengo justamente una situación de vulnerabilidad y de desequilibrio justamente entre las partes. Esos comerciantes se beneficiarían especialmente de la aplicación a título supletorio del régimen equitativo y uniforme de la Convención sobre la compraventa de los contratos, que entrará justamente en su ámbito de aplicación por la disposición de la misma Convención. ¿Sí? ¿Hasta el momento se va entendiendo? Sí, Chicos profe. y Sí, chicas. sí. ¿Sí? Bien, cualquier cosa me paran y preguntan, sin problemas. Bien. La Convención sobre la compraventa, sobre los contratos, mejor dicho, rige, los contratos de compraventa internacional de mercaderías entre empresas privadas, ¿sí? Con excepción a las ventas a consumidores y las ventas de servicios, o sea, lo que es la finalidad, ¿sí? Lo que es la finalidad para consumo y lo que es la compraventa de servicios, ¿sí? No voy a estar ni ante usuarios ni ante consumidores, ¿no? Porque no voy a tener personas que adquieran para el consumo, ni voy a tener aquellos que sean usuarios de servicios. Así como las ventas de tipos concretos de ciertas mercaderías que la convención separa, aparta de la aplicación de la convención, ¿sí? Salvo eso, bien, la convención se aplica a todos los contratos de compraventa de mercaderías que quedan, ¿no? Que son los restantes. Entonces, la convención se aplica, ¿sí? a, a los contratos de compraventa de mercaderías concertados entre partes cuyos establecimientos se encuentren en distintos estados contratantes, ¿sí? O en virtud de las reglas de derecho internacional privado se aplique, ¿sí? La ley en un determinado estado contratante, pero no podrán ser ventas a consumidores, ventas de servicios
o tipos puntuales establecidos por la norma. Esa es más o menos para determinar cuál es la clave en cuanto al objeto de aplicabilidad de la convención. La convención puede ser aplicable cuando las partes hayan convenido ello. ¿Qué significa? Que en determinadas cuestiones la compraventa internacional de mercaderías, como la validez del contrato y los efectos del contrato sobre la propiedad de los bienes que se están comercializando, se concierta mediante justamente una oferta y una aceptación. La tercera parte de la convención, ¿sí? Vamos a verlo después, cuando tratemos parte por parte de la convención, trata justamente las obligaciones de las partes que existen en el contrato. ¿Sí? Entre las obligaciones de los vendedores figuran justamente la de entregar mercaderías conforme a la calidad y cantidad estipuladas en el contrato, así como documentos conexos y la obligación de transferir la propiedad de los bienes. En cambio, los compradores, ¿sí?, están obligados a pagar el precio estipulado, a recibir las mercaderías que se les están entregando, y la convención justamente provee reglas comunes para las vías de recursos aplicables en cuanto a lo que ya estuvimos viendo, qué pasa si se incumple, ¿sí? No en este caso puntual vimos, pero sí hemos hablado de qué pasa si no se cumple con el contrato. Bien, hemos visto sobre las vías de solución, ¿no? Esto de la jurisdicción, en el caso de que haya un inconveniente devenido de este contrato. Bueno, entonces acá la convención prevé justamente reglas comunes sobre las vías que tenemos para intentar, se podría decir, solucionar o para perder menos, ¿sí?, o para recuperar lo que hemos entregado en el caso de que haya incumplimiento del contrato de alguna de las partes. La parte agraviada puede exigir el cumplimiento del contrato. Puede decirle, no se han cumplido las condiciones del contrato, pero quiero que se cumplan. Puede reclamar daños y perjuicios, ¿sí? O bien puede declarar resuelto el contrato en caso de un incumplimiento esencial, o sea, algo que sea de materia esencial para el contrato. La misma convención a su vez tiene disposiciones suplementarias, ¿sí?, que justamente regulan lo que tiene que ver con la transmisión del riesgo. Yo creo que una de las cosas más importantes o más novedosas para lo que es hoy por hoy nuestro sistema, nuestro derecho privado, nuestro derecho de los contratos, bien, está vinculado justamente con esto, con lo que tiene que ver con transmitir el riesgo, ¿sí?, y hacerse cargo justamente de ese riesgo. El incumplimiento previo de los contratos, los daños y perjuicios y la exención del deber de cumplir el contrato, bien, justamente tienen que ver con esto de transmitir el riesgo de incumplimiento. ¿Qué es lo que pasa si yo no cumplo? ¿Qué daño le causo al otro? ¿Qué riesgo hay de que una de las partes no cumpla? Bien, por eso aparece acá una palabra que ya la conocemos y mucho, que tiene que ver con la garantía. Bien. Si bien la convención deja en manos de las partes la forma que ha de revestir el contrato, ¿sí?, es de una formalidad, o mejor dicho, carece de muchas formas y más que nada carece de solemnidades en realidad, ¿no? Y es bastante abierta lo de las formas porque justamente es una norma propiamente de mercantil. Y el derecho mercantil justamente tiene estas flexibilidades. Entonces los estados pueden formular declaraciones a las que les requiera que el contrato figure, por ejemplo, por escrito. Pero si no, puede existir un contrato de compraventa internacional de mercaderías sin estar por escrito. Sí, claro, puede ser. Bien, salvo que ciertos estados puedan realizar declaraciones que se incorporen a ese texto madre, aplicable solamente en su estado. Bien, no va a ser aplicable a todos los estados. Puede haber, como se puede decir, normativas especiales aplicables dentro de la convención. La relación de la convención con el derecho internacional privado y con el derecho interno que existe, ¿no?, el derecho interno vigente. La convención es únicamente aplicable a las operaciones internacionales y su vigencia impide que los contratos que entran en su ámbito de aplicación se rijan por las reglas de derecho internacional privado. Bien, o sea, una vez que yo aplico la convención, la aplico en su totalidad. No puedo, ¿sí?, hacer este juego de esto me sirve, esto no me sirve, porque si no estaríamos ante esta situación casi de fraude a la ley, ¿no? Digo, utilizo una normativa para en realidad no aplicar la normativa que corresponde. O sea, no digo que sea fraude a la ley, pero se parece un poco a lo que estudiamos respecto al tema. Los contratos internacionales que no entran en el ámbito de aplicación de la convención, así como los contratos en que las partes hayan convenido en la aplicación de otra ley, no se verán afectados por la convención. ¿Sí? O sea, aquellas cuestiones que me quedan fuera
de la compraventa internacional de mercaderías son alcanzadas por el derecho internacional privado, ¿bien? Y son alcanzadas por, bueno, todo lo que estuvimos viendo respecto a la posibilidad de aplicar una normativa que no sea una normativa específica como es la convención. Como una nota al pie, la adhesión a la convención no contiene o no tiene consecuencias para los estados contratantes, ¿no? Consecuencias financieras. Su administración a nivel nacional no requiere que ningún órgano específico y tampoco se impone la obligación de comunicar información respecto de la convención, porque justamente la convención va acompañada de una nota explicativa, ¿sí? Hay una serie de documentos, ¿bien? Que se llaman CLOUD, que es jurisprudencia basada en textos de la convención, y se reseñan numerosos casos, ¿bien? En los cuales se aplicó la convención y en qué sentido se resolvió. Todo esto para que, bueno, tener una base jurisprudencial, ¿sí? Aplicable. Se dan cuenta, ¿sí? Se dan cuenta que esta es una convención que, a diferencia de otros tratados, que establece cuestiones extremadamente formales, ¿bien? Se nota esta convención que está hecha para resolver problemas, ¿sí? No para generar nuevos conflictos. Está para quitar costos, no para agregar costos. La aplicación de la convención es para resolver, ¿sí? Para disminuir gastos y para que el comercio internacional fluya. Cualquier cuestión, ¿no? Cualquier intención de alguna de las partes o de las normativas, ¿sí? Anexas que tengan por fin limitar, frenar, disminuir la marcha del comercio internacional, justamente van a estar contra el objetivo, contra la finalidad, ¿sí? Principal, contra el primer objeto en el cual se puso en miras la creación de la convención. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? Yo sé que es muy interesante, pero necesito que me hagan un feedback de esto. De mi parte, no. Bueno, no hay problema, Camila. ¿Abrir alguna duda respecto a lo que estamos trabajando? No nos entendió. Muy bien. Después voy a compartirles un poco este paper sobre este tema. Bien, de la misma manera que tienen a través del aula virtual el link para poder acceder a la convención, ¿sí? Al texto completo de la convención, que un poco lo vamos a ir trabajando y nos vamos a dividir algunas tareas. Hoy, particularmente, lo íbamos a hacer, pero no lo vamos a hacer porque somos muy poquitos para esto y la verdad es que requiere como un trabajo más importante, con mayor participación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos tenemos que dividir un poco las funciones de cada una de las partes del contrato. Así que eso lo haremos la clase que viene, si cruzamos los dedos de que el resto de sus compañeros estén y participen más. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la convención, justamente la Convención de Viena regula todo esto que hablamos recién, ¿bien? Y aparta todo esto que justamente dijimos recién, ¿no? Esto que tiene que ver con el consumo, ¿sí? Con lo que tiene que ver con servicios, están totalmente apartados, ¿bien? De la Convención de Viena. No es aplicable, ¿bien? Y por excepción, mejor dicho, todo ello es el derecho internacional privado, o son las normativas aplicables, o son las normativas a las que se sujeten las partes, son las que van a regular, ¿bien? Esa parte del comercio internacional. ¿Qué más? Van a ver que la convención establece también, y esto lo van a ver en el texto textual, justamente dicho, propiamente dicho, perdón, en lo que tiene que ver con la parte del contrato, ¿sí? Artículo 14, lo que es la parte 2, la parte segunda, perdón. Bien, cuando habla sobre lo que es el contrato, la formación del contrato y principalmente, lo que es justamente esto de la propuesta, la oferta, ¿sí? Esta propuesta de celebrar un contrato dirigida a uno o varias partes o a una o varias personas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente a quedar obligado en caso de aceptación. Bien, establece bien la pauta y cuáles son los pasos que deben seguirse para que esa propuesta de celebrar un contrato, esa oferta, se convierta o de alguna manera se tipifique como tal, ¿sí? Toda propuesta no dirigida a varias personas determinadas
será considerado como una simple invitación a hacer ofertas, pero no será considerada una oferta propiamente dicha. ¿Bien? Esto es importante porque justamente cuando tengamos que trabajar sobre el articulado y busquemos identificar cuáles son las ofertas y cuáles son las propuestas de contrato, bien, ahí vamos a tener de alguna manera en cuenta qué es lo que se considera y qué es lo que no se considera una oferta. En cuanto a lo que tiene que ver con la aceptación, ¿sí? La declaración u otro acto del destinatario que indique justamente el asentimiento a una oferta, eso sí se constituye aceptación. Bien, obviamente todo lo que no es ese asentimiento, bien, que indique, por ejemplo, el silencio, hay muchos que dicen, bueno, el que calla otorga. Bueno, en este caso no. El silencio o la inacción por sí solos no constituyen una aceptación. ¿Sí? Solamente surtirá efecto esa declaración unilateral, ¿sí? Si indica ese asentimiento o muestra a través de los actos, ¿sí? Que esa persona está aceptando la oferta. Creo yo de que el contrato es el papel, que el contrato es eso que de alguna manera todos entendemos como algo formal, como algo formalizado, ¿bien? Y nos dice que un contrato, bueno, puede ser de esa manera o puede ser justamente la voluntad de contratar, ¿bien? Las voluntades de contratar expresadas de algún modo inequívoco, pero no necesariamente teniendo que estar en un papel, ¿bien? De hecho, lo leímos recién, ¿sí? Esta voluntad, esta intención de contratar y esta aceptación, bueno, puede expresar desde diversas maneras, ¿sí? Obviamente en forma inequívoca, en forma que exprese una única intención, que es la de formular, ¿sí? Una propuesta y la de aceptar esa propuesta. Entonces, eso tiene que ver justamente con 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 el derecho mercantil o con el comercio internacional. Bien, este pragmatismo está más vinculado bien con estas cosas. De hecho, un poquito de historia o un poquitito para relacionarlo con el derecho civil, justamente una de las principales problemáticas a la hora de hablar de la unificación del derecho privado, ¿no? Lo que antes se conocía como los contratos civiles y los contratos comerciales, por ejemplo, lo difícil era pensar eso, ¿no? Decir, bueno, pero las obligaciones que devienen de un contrato civil no son las mismas que de un contrato comercial. Usted me va a decir, pero profesor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las diferencias no eran solamente que uno tenía una finalidad mercantil y el otro tenía una finalidad civil, sino que también había cuestiones, por ejemplo, en cuanto a las formalidades, que se entendían distintas, ¿sí? Había permisos, por decirlo de alguna manera, que el derecho mercantil le daba a los comerciantes, ¿no? A esos sujetos que ejercían actos de comercio como una actividad habitual, ¿sí? Pero en este caso no lo hacían, ¿sí? En este caso era tal vez actos aislados. Pero bueno, no los quiero aburrir con eso, pero más o menos como para que entiendan por qué, ¿no? ¿Por qué se razona el derecho mercantil internacional o el comercio internacional? ¿Por qué necesita bien de estas licencias, de estos permisos? Justamente porque se abastece el comercio. Y el comercio sirve, si se lo puede decir de alguna manera, ¿sí? Funciona con estas informalidades, con esta falta de solemnidades. En cambio, el derecho civil está cargado de solemnidades, está cargado de estas formas, establece un montón de cuestiones meramente formales, ¿sí? Y no solamente de fondo. Entonces, bueno, hay que de alguna manera relacionarlo o verlo por ese lado. Bien, en cuanto a lo que hace a la convención que veníamos conversando, y repito, la idea es no avanzar mucho porque, bueno, me gustaría que podamos ir trabajando la próxima vez. Vamos a hablar sobre, o mejor dicho, quería comentarles sobre cuándo se perfecciona el contrato, ¿no? ¿Cuándo decimos acá hay un contrato mercantil? Bueno, para eso el artículo 23 habla sobre el contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, cuando se cierra el círculo, es el momento en el que se acepta la oferta conforme lo dispuesto en la presente convención, ¿no? A estos primeros artículos que habíamos hablado, bien, y lo vinculado con la aceptación esta en forma inequívoca, ¿sí? Obviamente hay cuestiones intermedias, sí, claro, porque esta aceptación se puede retirar, porque yo puedo retirar la oferta antes que otro la acepte. Pero bueno, vamos a poner que todo fue perfecto, ¿sí? O que todo salió bien. Bien, el contrato se perfecciona al momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme a lo que dispone la convención. Bien.
Después, la parte tercera que tiene que ver con las disposiciones generales de la compraventa de mercaderías, ¿sí? Y ya después empieza lo que tiene que ver con las obligaciones del vendedor, ¿bien? Un vendedor, principalmente, ¿a qué está obligado? Y acá estamos hablando de todo el comercio en general. ¿A qué se obliga un vendedor? Los escucho y las escucho. ¿A qué está obligado una persona que vende? A pagar ¿Entregar la impuestos. mercadería? Ah, Espera, primero, como la respuesta en forma de pregunta, Fiona. A pagar impuestos. No necesariamente. Pagar impuestos. ¿Quién está hablando de impuestos acá? Por favor, ¿quién va a pagar impuestos? No sé, Gastón paga Bueno, impuestos. Abril, a todavía ver. debo régimen tributario. Ah, bueno, por eso, ahí está, listo. Bien, Abril, ¿qué es lo que dijiste? entregar la mercadería que se pidió. Exactamente, si yo voy a un lugar, por eso le dije, lo primero que se les viene a la cabeza, yo voy a un lugar y digo, ¿qué tal? ¿Me da eso? Lo que él tiene que agarrar es hacer esto, ¿sí? O sea, lo primero que agarra es, me da lo que yo le estoy pidiendo. ¿Bien? Entonces, las obligaciones del vendedor justamente devienen de qué? De la entrega de la mercadería, ¿sí? De la entrega de la mercadería y en el caso de que lo requiera, de los documentos que vayan con esa mercadería. Vamos a ver, o sea, si yo, por ejemplo, voy a un concesionario y me dicen, bueno, toma, acá tenés, me dan el auto, y yo digo, bueno, ¿y los papeles? Ah, no, no, bueno, no es lo mismo. Está bien, a ver, ahora yo puedo bajar el manual bien del auto, si no después no sé cómo cambiar las luces, arreglar esto, arreglar lo otro, lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Pero bueno, entonces en ese caso lo que decimos es, el vendedor tiene que entregar la mercadería, transmitir la propiedad de la forma que corresponda, ¿sí? Porque si hay bienes que son registrables, tiene que cambiar esa registración, por decirlo de alguna manera, pero bueno, lo tiene que entregar, tiene que no solamente entregar efectivamente la cosa de mano a mano, ¿sí? Sino también estamos hablando de transmitir la propiedad, o sea, que pierde el derecho de perseguir esa cosa porque ya la está entregando, entrega la propiedad. Bien, no estamos hablando solamente de darle la tenencia de la cosa. Y después, entregar los documentos que están relacionados, ¿sí? A las formas establecidas o como se estableció en el contrato. Eso es, de alguna manera, lo esencial. Después, obviamente, desde ahí, todas las obligaciones que, ¿sí? que se derivan de algún modo. ¿Y el comprador? ¿Qué obligaciones tiene el comprador principalmente? Artículo 53, obligaciones del comprador, capítulo 3. Simple, ¿no? Si el vendedor entrega la mercadería, el comprador, ¿qué hace principalmente, Abril? ¿De pagar? Ah, exactamente, ¿no? Digo, tiene que pagar el precio fijado, ¿sí? El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y, lo dijimos antes, ¿cuál es la otra obligación que tiene el comprador? Tengo tengo una mora del acreedor, ¿sí? Tengo una mora en la entrega, ¿sí? El comprador paga y no recibe la cosa, ¿sí? Cuando ustedes hacen una compra, salvando las distancias, ¿no? Cuando hacen una compra en Mercado Libre, si alguno hizo o no, ¿sí? ¿Por qué es tan importante decir sí lo recibí? ¿Bien? Porque a partir de ahí empieza a contar el plazo, ¿sí? ¿De qué? De la garantía. ¿Bien? Empieza a contarse desde ahí, no desde el momento que yo compré. Porque yo desde el momento que hice clic, es una cosa. Pero después de ahí, hasta que yo no lo tengo, no me puede empezar a contar un plazo, por ejemplo, para decir, che, me vino fallado. Si yo todavía no lo tengo. ¿Bien? Entonces, por eso es importante también la fecha. Esto salvando, repito, la distancia. Entonces, el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. ¿Sí? ¿A qué se refiere con el pago del precio? A la obligación del comprador de pagar justamente, ¿sí? De pagar el precio, comprende adoptar las medidas y cumplir con los requisitos que fueron fijados en el contrato y las leyes o reglamentos que tengan que ver con lo que es el pago. O sea, ¿a qué podría ser? Bueno, que tal vez yo lo que estoy haciendo no es una compra-venta, sino tal vez estoy entregando otro bien, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que en realidad ya sería como una, o no sé, o en parte de pago entrego otra cosa. Entonces, ¿estoy pagando el precio? Sí, claro. Estoy pagando lo que se fijó como precio.
Bien, pero es distinto cuando el pago, por decirlo de alguna manera, del precio es lo que llamamos en especie. Bien, entonces vamos a tener entre las obligaciones del comprador el pago del precio y lo que llamamos la recepción. También hay igual un espacio para derechos y acciones en casos del incumplimiento del comprador, ¿sí? En caso de que el comprador incumpla justamente con estas dos funciones que tiene. Bien, el otro era entregar la mercadería y recibir, ¿sí?, el pago. Y en este caso tenemos acá el pago y la recepción de la cosa comprada, del bien, ¿no? Objeto del contrato. Bien, y por último, y con esto cerramos de alguna manera la temática esta, porque la idea es que justamente podamos trabajarlo la semana que viene con los compañeros y compañeras que hoy no están presentes, lo que tiene que ver con la transmisión del riesgo, ¿no? La pérdida o deterioro de las mercaderías, ¿sí?, sobrevenidos después de la transmisión del riesgo al comprador, no lo liberan al comprador de su obligación, ¿sí?, de pagar el precio. O sea, que cuando yo haya pagado y las cosas vinieron, ¿sí?, deterioradas o mismo se perdieron, no me quitan a mí la responsabilidad de pagar lo que quedé por pagar justamente en el contrato. Lo que sí me va a dar un derecho a mí para hacer un reclamo, pero no me quita a mí la obligación de pagar, ¿sí?, porque está en el contrato establecidas las obligaciones de uno y otro. ¿Bien? De hecho, tiene que existir en el contrato alguna disposición en el caso de pérdida. Pero la convención me dice, la pérdida o deterioro de las mercaderías sobrevenidas mejor dicho, después de la transmisión del riesgo al comprador, o sea, yo le entrego y le digo, ahora a partir de ahora te encargas vos, ¿sí? O habrá una garantía, o habrá lo que sea, ¿sí? A partir de este momento, ¿sí?, yo no estoy liberado para dejar de pagar si pasa algo. Todo lo contrario, tengo que pagar. Después tendré mis derechos, obviamente, en el caso de... Eso a partir del artículo 66, ¿no?, lo que es el capítulo cuarto. Y en el capítulo 5 vamos a encontrar lo que son las disposiciones comunes a lo que es el vendedor y el comprador, ¿no? O sea, el incumplimiento previsible y los contratos con entregas sucesivas, la indemnización por daños y perjuicios, los intereses, la exoneración, lo que hablábamos recién, y los efectos de la resolución del contrato, ¿no? Cuando justamente decidimos resolverlo, ¿sí? Decidimos liberarnos de las obligaciones que se establecen en el contrato. Bien, eso no quita que no haya una indemnización de daños y perjuicios y demás, pero nos libera ya la resolución del contrato a mí de cumplir con algo que ya no puedo cumplir y a mí y a la otra parte de, por ejemplo, no sé, realizar un pago o de recibir la cosa. Si yo la cosa no la voy a recibir, no tengo ya la obligación de recibir la cosa. Bueno, para eso tengo que hacer la resolución del contrato, ¿sí? Tengo que justamente ya quitarle efectos de ahora en más al contrato para que no haya exigibilidad de las partes entre sí. Bien. Bien, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por mi No. parte, todo claro. Bien. Abril, No, todo bien. No, profe. Fiona, Gastón. Aquí nada. Todo bien, todo bien. Perfecto. Bien. Bueno, para la clase que viene les voy a pedir que por favor le peguen obviamente una mirada a lo que es la convención y lo que vimos hoy. Y al texto que les mandé el link nuevo a través de la plataforma, que les va a servir no solamente el texto de la convención, que no es un tratado muy largo, ¿no? Estamos hablando de 100 y pico de artículos, no es mucho para lo que de alguna manera los tratados suelen tener, y más un tratado tan importante como este. ¿Por qué? Porque repito un poco esto de, es la práctica mercantil, ¿no?, establecida o un poco escrita, ¿sí? Porque todo lo demás, un poco como que las partes ya lo saben. Entonces, es como para escribir algunas prácticas comunes, ¿sí? Y con eso también establecer un régimen y con eso también dar mayor seguridad y tratar de eliminar, de bajar un poco los costos en el comercio internacional y bajar esos riesgos, ¿no? Principalmente. Bueno, si no hay dudas ni consultas ni nada, nos vemos entonces la clase que viene. ¿Está bien? Buenísimo.
Gracias, profe. Bueno, bárbaro. Por favor, díganle a sus compañeros y compañeras la clase que viene. ¿Qué ¿Sí? estás hablando Sí, la sí. clase? Es importante porque necesitamos avanzar con esto, que es un tema bastante complejo y aparte tenemos un práctico para hacer en clase. ¿Bien? Dale, bárbaro. Nos vemos el miércoles. Dale, Que nos tengan una buena vemos. noche. Chau, Chao. chau.